de la norma Y3210 y también de la norma ISO 1219. Hasta aquí nos quedamos, me parece. Ya estamos finalizando esta parte. Únicamente nos queda ahora ver, ¿verdad?, las ventajas y desventajas de los sistemas hidráulicos y neumáticos y las diferencias que hay entre ambos. Bueno, entonces, un sistema hidráulico, primeramente vamos a ver las ventajas que tienen los sistemas hidráulicos. Y conviene, ¿verdad?, definir lo que es un sistema hidráulico. Es un medio para transmitir potencia al empujar sobre un fluido confinado. Esta es la definición que viene en el Manual de Hidráulica Industrial de Vickers. Y además dice donde el componente de entrada es la bomba y el elemento de salida son los actuadores. ¿Por qué dice que el elemento de entrada es la bomba? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que en un sistema hidráulico, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que en un sistema hidráulico el que forza el aceite hacia los actuadores para que desarrollen el movimiento, pues es precisamente la bomba. En el caso del gato para levantar los automóviles, ahí nosotros lo hacemos manualmente, pero en un sistema hidráulico industrial siempre va a haber una bomba movida por un motor eléctrico o un motor de combustión interna. Por eso se dice, ¿verdad?, que es un sistema para transmitir potencia al empujar sobre un fluido confinado. Lo que hace la bomba es empujar el fluido. Por tanto, la bomba se considera el componente de entrada y el componente de salida van a ser aquellos dispositivos que son los actuadores que convierten la energía de presión que lleva el aceite en energía mecánica, en movimiento, ya sea lineal o rotatorio en el caso de los motores. Bueno, entonces, ya que sabemos la definición de lo que es un sistema hidráulico, que ya lo habíamos visto anteriormente, vamos a ver las ventajas que tiene la hidráulica. Aquí, recuerden esto, son las ventajas propias de la hidráulica. No estamos ahorita comparando cuál es la ventaja que tiene la hidráulica con respecto a la neumática, no. Simplemente las ventajas que presenta la hidráulica. Bueno, una de ellas es la velocidad variable. Un actuador lineal o rotatorio, ya sea un cilindro o un motor, de un sistema hidráulico puede ser dirigido a una infinidad de velocidades. Nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que para controlar la velocidad de un actuador de estos, ya sea un motor, o un cilindro, pues lo que tenemos que hacer es controlar la cantidad de flujo de aceite que llega a la cámara del cilindro o a la cámara del motor. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace, ¿verdad?, trabajando de manera conjunta con una válvula reguladora de flujo, que estas las vamos a ver en la unidad 4. Esa válvula reguladora de flujo en los sistemas hidráulicos trabaja de manera conjunta con la válvula de alivio. De esa manera nosotros podemos regular la velocidad de un actuador a infinidad de velocidades, ya sea a una velocidad muy lenta, si la cantidad de aceite que pasa es lento, o a una velocidad grande, si la cantidad de aceite es grande. Estos cálculos los vamos a ver en la siguiente unidad, cuando veamos el cálculo de actuadores. Entonces, esa es la ventaja que presenta la hidráulica. ¿Y por qué es importante esto? Porque otras técnicas de mando, tales como la mecánica, la eléctrica, ¿verdad?, en el caso de los motores eléctricos, variar la velocidad de un motor eléctrico no es tan fácil, ¿verdad?, cuando hablamos de motores ya grandes. Para el caso de un motor eléctrico de CC, pues tendríamos que utilizar un rectificador controlado trifásico, y para el caso de un motor de CA, pues tendríamos que utilizar un variador de frecuencia. ¿Cómo se varía la velocidad en los sistemas mecánicos? Mediante un tren de engranes, ¿verdad? Pero eso implica otro aditamento. Aquí no, simplemente regulando la cantidad de aceite que llega al cilindro. De esa manera nosotros podemos conseguir que trabajen a diferentes velocidades, es decir, le podemos variar fácilmente la velocidad a los actuadores. Bueno, otra de las cosas que sucede también es que los sistemas hidráulicos, los actuadores, son reversibles, es decir, pueden ser invertidos en plena operación sin que se dañe, cosa que no se puede conseguir con un motor eléctrico, ¿verdad?, o una transmisión mecánica. Tenemos que pararla y luego llevarla al reposo y luego invertir el movimiento. Pero acá no, acá puede estar trabajando el actuador de manera
continua, ¿verdad? Sin necesidad de que se pare, y en ese momento cambia la válvula direccional, se invierte el flujo de aceite y va para atrás sin que pase nada. Acuérdense que los sistemas hidráulicos tienen una protección contra sobrecarga. Esa protección contra sobrecarga, recuerden que la hace precisamente la válvula de alivio, ¿ok? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene también la hidráulica, que los actuadores pueden ser invertidos su movimiento en plena operación. Otra de las cosas que también vimos, que los sistemas hidráulicos tienen protección de sobrecarga. ¿Qué es una sobrecarga en un sistema hidráulico? Pues es una elevación muy grande de la presión, más allá de la presión de trabajo. Y les decía, en su momento les dije, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo los símbolos de esta norma, la Y3210, no sé si recuerden cuando llegamos aquí a esta parte, que les mostré el símbolo de la válvula de alivio, este símbolo. Y les expliqué precisamente en qué consistía una válvula de alivio, que aquí nosotros la tenemos. Una válvula de alivio es una válvula que consta de 3 puertos. Tiene una entrada de aceite que viene de la bomba, otra de salida que va al sistema y otra que va de retorno al tanque. Entonces, esta válvula es una válvula normalmente cerrada, es decir, cerrada hacia el tanque. O sea, mientras la presión del sistema no alcance el ajuste de la presión de la válvula, el flujo de la bomba pasa hacia el sistema. Pero en el momento, ¿verdad?, que la presión se incrementa, ¿cuándo se va a incrementar la presión? Cuando la carga es demasiado, ¿verdad? Cuando hay un defecto, o bien, ¿verdad?, en los finales o retornos, o finales o inicios de las carreras, donde ya termina, ¿verdad?, de avanzar el vástago y ya no hay donde más meter aceite, entonces la presión sube. Y al subir, entra en acción precisamente esta válvula, abriéndose y haciendo que el flujo de la bomba vaya hacia el tanque. Bueno, entonces, esta es una de las cosas importantes también que tiene la hidráulica, que tiene protección contra sobrecargas. Todos los sistemas hidráulicos deben de tener esta válvula, ¿sí? Hagan de cuenta, les dije en su momento, es como si una instalación eléctrica, ¿verdad?, no tuviera un centro de carga que lo protegiera. Entonces, igual en el caso de los sistemas hidráulicos debe de haber, ¿verdad?, una válvula de alivio para protegerla de cualquier sobrecarga, porque si la presión se eleva, pues no puede reventar las mangueras, las tuberías. Muy bien, entonces esta es una de las ventajas que presenta precisamente la hidráulica. Otra de las cosas es que los actuadores pueden ser parados sin que les cause ningún daño. Dice, un actuador hidráulico, ya sea un motor o un cilindro, puede ser parado sin causarle daño cuando esté sobrecargado. Arrancará inmediatamente después de que le reduzcan la carga. Vamos a suponer que por aquí tenemos un sistema hidráulico, ¿verdad? Ustedes están trabajando por ahí, les toca dar mantenimiento, pero uno de sus mecánicos olvidó una herramienta. Vamos a suponer que olvidó por ahí una llave Stilson o una perica muy grande, y que la dejó precisamente en la trayectoria del movimiento del vástago. Entonces, cuando se echó a andar el sistema, resulta que llegó al tope y lo paró. La herramienta no permitió que avanzara, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió o qué sucede en ese momento cuando se para? Pues hay una resistencia al flujo. Vamos a ver más adelantito que la presión se crea por la resistencia al flujo. Es decir, una bomba no genera presión, genera flujo. La presión se crea por la resistencia al flujo. Entonces, ¿qué pasa cuando se para el actuador? Pues va a pasar que va a entrar en acción otra vez la válvula de alivio, evitando que la presión se incremente demasiado, abriendo este puerto que va hacia el tanque y haciendo recircular el aceite de la bomba hacia el tanque, y con ello evita que la presión se incremente. Ya posteriormente, ¿verdad?, cuando se le quita la llave o lo que lo haya atorado, el defecto que tenga, pues ya va a arrancar sin ningún problema. Entonces, estas son las ventajas que tienen los actuadores, los sistemas hidráulicos. Son cosas, ¿verdad?, que muchas
técnicas para transmitir potencia como la parte hidráulica, de mecánica o eléctrica, no lo tiene, ¿verdad? Entonces, es una de las ventajas que presenta precisamente los sistemas hidráulicos y por eso es que se utiliza tanto para la transmisión de potencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con lo que llevamos hasta ahorita. Todo claro, profe. No, profe. ¿No hay dudas? Muy bien. Oiga, profe. Uh-huh. Le comento que tiene prendida su cámara. Ah, muy bien. Ok. Gracias. Bueno, ya conocieron mi casa. Ok, entonces vamos a continuar. Muy bien. Estas son las ventajas, pero pues sabemos que no todo es ideal. También los sistemas hidráulicos tienen ciertas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues en primera instancia el costo de los sistemas hidráulicos suele ser muy caro. Una máquina como esta que aparece en la foto, pues hablamos de millones de pesos, ¿verdad? Cualquier máquina hidráulica, por muy pequeña que sea, va a ser muy cara. Además requieren de un mantenimiento periódico, requieren de estar checando, ¿verdad?, constantemente que no haya fugas de aceite, porque eso es lo que perjudica a un sistema hidráulico. Muchas veces hay una manguera que se revienta con el esfuerzo, ¿verdad? Uno de los sellos que falla mucho es este sello dinámico que está aquí en la tapa de la cámara del vástago. Aquí tenemos un sello que se llama dinámico porque tiene movimiento, hay un movimiento relativo entre dos partes, entonces es el que más se gasta y hay que estar vigilando aquí con esto, ¿verdad?, constantemente. ¿Por qué razón? Porque en los sistemas hidráulicos hay mucha vibración. Generalmente las tuberías, ¿verdad?, que se utiliza, que es un acero tubing, es un acero que se puede doblar, así como el conduit de aluminio que se utiliza para las instalaciones eléctricas, pero lógicamente este es acero, ¿verdad?, de una cédula grande que puede soportar altas presiones. Mediante herramientas especiales se puede doblar las veces que sea. No sé si ustedes alguna vez hayan visto las líneas que salen del booster de allá los frenos, de la bomba de los frenos hacia cada una de las llantas. Son unas líneas, ¿verdad?, unas tuberías muy delgadas, pero que no llevan codos, no llevan ninguna conexión, las pueden doblar, se doblaron, ¿verdad? Pues ese es el tubing, hay de media y de 1 pulgada, entonces es lo que más se utiliza en las industrias, y estos tienen que ir soportados, ¿verdad?, mediante abrazaderas con nylamid, que es como un plástico para evitar la vibración, porque cuando la válvula direccional, vamos a suponer que por ejemplo está mandando aceite por este lado y acá está recirculando al tanque, está retornando al tanque, pero en el momento de que cambia la válvula direccional, inmediatamente este lado deja de ser de alta y ahora se convierte en el de alta presión y el de baja presión. Entonces este cambio súbito, ¿verdad?, provoca un golpe que se le llama golpe de ariete, hace que vibre, ¿verdad? Bueno, no tanto golpe de ariete, sino que es una propagación de la presión y provoca un súbito y provoca precisamente una vibración. Esa vibración a la larga, ¿verdad?, si no se tiene bien sujeto esto, va a ir aflojando las conexiones y hay que estar constantemente vigilando, porque una fuga de 1 gota por minuto en 1 hora y es una cantidad considerable de aceite en un turno, en un día, igual. Entonces, otra cosa, ¿verdad?, como supervisores, que nos toca estar vigilando continuamente el nivel que hay en el tanque de aceite. ¿Por qué razón? Aquí generalmente los tanques, ¿verdad?, tienen una mirilla de cristal para que nosotros podamos ver en qué nivel se encuentra. Pero algo muy importante es que el control del motor, ¿verdad?, debe de tener un interruptor por bajo nivel, es decir, un flotador. Cuando el nivel baja, el interruptor se abre, manda abrir la bobina del contactor o de lo que esté controlando el motor, y en ese momento se apaga la bomba. ¿Por qué queremos que se apague la bomba cuando el nivel baja? Porque esto puede suceder, ¿verdad? Aquí va a haber cuando están trabajando los equipos, pues están
moviendo, ¿verdad?, piezas. Ustedes ya vieron cómo se trabaja en la construcción, y puede ser que una manguera se reviente. Es decir, si se llega a reventar la manguera, el aceite se sale inmediatamente, y si la bomba se llega a quedar sin aceite, se echa a perder. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que una de las funciones principales del fluido hidráulico es lubricar, y debido a que estas bombas son de desplazamiento positivo, que tienen tolerancias muy estrechas, se echan a perder. Entonces es de suma importancia que el sistema, la bomba, no se quede sin aceite. Y si llegara a haber ese problema, ¿verdad?, de que se vaciara, pues entraría en acción el interruptor de bajo nivel, y eso inmediatamente haría parar el motor y con ello parar la bomba. Bueno, entonces el mantenimiento que se va a utilizar aquí en los sistemas hidráulicos debe de ser periódico. Otra de las desventajas que tienen es que se dispone de poca velocidad en los actuadores. Ustedes vieron las diferentes aplicaciones. La hidráulica es lenta, ¿verdad? Sin embargo, puede desarrollar fuerzas extremadamente grandes. ¿Alguna duda, pregunta que tengan con esto? No, Inge. No, profe. ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces las características, las propiedades, ventajas de los sistemas neumáticos. Aquí me traigo esto para hacer referencia a los sistemas neumáticos. Ahora bien, un sistema neumático se define, dice, también como un medio para transmitir potencia a través de aire comprimido. También es un fluido que está confinado. Sin embargo, aquí, ¿verdad?, el componente de empuje ya no es una bomba, sino que es el compresor, es el que produce el aire comprimido, y el de empuje de salida o componente de entrada van a ser los actuadores, que pueden ser también cilindros o motores. Aquí tenemos nosotros, de una manera muy esquemática, un sistema neumático donde tenemos el compresor de igual forma es movido por el motor. Aquí tenemos el depósito, ¿verdad?, donde se almacena el aire, y el aire tiene que llegar hasta el actuador, que es el que va a generar el movimiento, a realizar el trabajo. Por eso se dice que el compresor es el componente de entrada y los actuadores van a ser los componentes de salida. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la neumática? Bueno, una de ellas es que el aire es abundante en cualquier parte que me pare yo del planeta, ¿verdad? Siempre va a haber aire disponible para llevar a cabo la compresión y con ello realizar el trabajo, la transmisión de potencia mediante el aire comprimido. Entonces, donde quiera que ustedes se paren va a haber aire para poder realizar el trabajo. El transporte del aire comprimido se puede hacer mediante tuberías hasta el lugar donde se requiera. En industrias grandes, ¿verdad?, como es el caso de la papelera, la cervecera, los ingenios, tienen un área que se llama área de servicios. En esa área de servicios se le hace el tratamiento del agua a las calderas, se produce la electricidad auxiliar, ¿verdad? Se tienen los generadores auxiliares de energía eléctrica, y también se produce el aire comprimido. Ahí están los compresores o el compresor según la demanda que se tenga. Y las máquinas que van a utilizar el aire comprimido posiblemente estén a 500, a 1000 metros, y otras estén también por allá. Entonces hay que llevar ese aire a través de tuberías. Entonces el transporte del aire es muy fácil por medio de estas tuberías, además de que también el aire comprimido se puede almacenar en depósitos para tenerlo disponible en el momento de que se requiera, de tal manera que el compresor va a estar trabajando de manera intermitente, es decir, el compresor no va a estar trabajando de manera continua como en el caso de la bomba en un sistema hidráulico. Acá no, el compresor va a trabajar cuando se llena el depósito y alcanza la presión establecida. En ese momento se para el compresor.
Una vez que empiezan a demandar las máquinas a extraer aire del compresor de las líneas, pues la presión va a bajar. Cuando llega al ajuste bajo de esta parte del control on-off, en ese momento vuelve a arrancar y así está para arriba y para abajo, ¿verdad? Está trabajando de manera intermitente. Entonces, la ventaja es que se puede almacenar el aire comprimido en tanques, en depósitos. Otra ventaja, ¿verdad?, que tiene la neumática, pues es por el hecho de utilizar aire comprimido, pues presenta la propiedad que es insensible, ¿verdad?, a los cambios de temperatura. O sea, el aire sabemos que no es flamable como tal, como en el caso del aceite. Entonces, es otra de las ventajas, y además no necesita de instalaciones antideflagrantes, es decir, instalaciones que van a ser a prueba de incendio y de explosión no se requiere. Se utilizan mangueras normales, como van a ver ustedes más adelante en la unidad 2, mangueras de polipropileno ya en las máquinas. Sí, para hacer el transporte pues sí se requieren tuberías de acero, pero no requieren de una instalación especial para evitar el riesgo de explosión o de incendio. Bueno, ¿se acuerdan que había una ventaja similar en la hidráulica? La velocidad variable de los actuadores, pues aquí en neumática también se tiene, ¿verdad? La velocidad de los actuadores, tanto de los cilindros como de los motores, se puede variar de igual forma, controlando la cantidad de aire que llega a los cilindros. Eso se hace de una manera muy fácil mediante válvulas reguladoras de flujo. Ahora, a prueba de sobrecargas también es otra de las ventajas que tiene y que son similares a la de la hidráulica, como pueden ver. Igual, un sistema neumático puede ser parado, llevarlo incluso a atascarse sin que haya ningún problema, porque están diseñados para soportar esa presión. Aquí, ¿verdad?, los sistemas neumáticos van a estar regulados a una cierta presión. Nosotros hemos comentado que en una industria pues vamos a tener el compresor, el depósito, pero ese depósito va a alimentar posiblemente a 20 máquinas. Entonces la presión a la que va a estar generando el compresor puede ser que sea 40, 60 bares. Sin embargo, las máquinas tan solo requieren 5, 4, 5, 6, máximo 7. Entonces se tiene que bajar la presión, se tiene que reducir la presión. Entonces, si se llegara a atascar, pues aquí la presión no va a aumentar porque esta válvula se lo impide. Aquí hasta ahí llega. Si se para, hay un atascamiento, no hay problema porque no va a haber una sobrepresión debido a esta válvula. También se tiene una válvula limitadora, pero acá en el depósito, en el caso de que llegara a fallar por ahí el control del motor, que a pesar de que ya llegó al punto de ajuste máximo y no parar el motor, pues la presión seguiría aumentando. Entonces, si aumenta demasiado, pues entra en acción la válvula limitadora de presión. Pero esto ya es un caso ya muy raro que pudiera fallar esto. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario que tengan al respecto de esto? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son las desventajas que tienen los sistemas neumáticos. Pueden ver que son varias, aún son mayores que las desventajas que tienen los sistemas hidráulicos. La primera de ellas, que se considera una desventaja, viene siendo la preparación del aire comprimido. ¿Por qué se considera una desventaja la preparación? Pareciera que no, ¿verdad? Nosotros, como estamos acostumbrados a ver cómo se utiliza el aire comprimido en un taller para pintar, para agarrar una herramienta como esta, una llave de impacto como esta, ¿verdad? Pues vemos que no se requiere gran cosa. Sin embargo, para aplicaciones industriales, el aire comprimido tiene que pasar por un cierto proceso. Fíjense bien, entonces lo primero que se tiene que hacer es
comprimirlo. Antes, ¿verdad? Se tiene que filtrar para que no entren las impurezas que pudiera llevar el aire, el polvo. Se lleva a cabo un filtrado previo, luego pasa al compresor. Del compresor se tiene que almacenar. De ahí, una vez que se almacena, ¿verdad?, tiene que mandarse a la distribución. Aquí vemos porque es una sola máquina, pero en el caso de que tengamos una planta, ¿verdad?, de ensamblado, pues ahí va a haber cientos de máquinas. Entonces el aire les tiene que llegar a todas ellas. Se tiene que tener una instalación propia para cada una de ellas, es decir, una instalación que distribuya el aire eficientemente a cada una de ellas. Pero aparte, antes de hacer eso, se tiene que pasar a un proceso de secado. Ese proceso de secado lo que implica es extraerle el agua, el condensado que pudiera llevar el aire comprimido, porque ya sabemos nosotros que el aire tiene cierta humedad y cuando el aire se calienta, esa humedad se hace presente. Aquí nosotros, a pesar de que tenemos un purgador en la parte de inferior del tanque, ¿verdad?, pues no asegura que ahí se va a salir todo el condensado, hay que extraerlo. Ya una vez que se extrajo el condensado, se pasa a la parte de la transportación, luego llega, ¿verdad?, a la parte donde ya prácticamente se va a utilizar y ahí tenemos otro dispositivo que es la unidad de mantenimiento. Aquí nuevamente se tiene un filtro y un separador de agua, o sea, se le extrae todavía la posible agua que pudiera llevar. Luego se le regula la presión, porque hemos dicho que la presión a la que va a trabajar el compresor para alimentar 20 máquinas siempre va a ser mayor que la que requiere la máquina. Entonces va a haber una válvula reductora de presión. Y luego, ¿verdad?, ya que se redujo, ahora hay que aplicarle una cierta cantidad de aceite, porque el aire, todos los elementos, ¿verdad?, que se mueven internamente, como es el caso de los cilindros, los pistones y los vástagos, requieren de un fluido que los lubrique. Entonces se le aplica una cierta cantidad de aceite para que de esta manera trabajen eficientemente, no haya desgaste y puedan trabajar una larga vida, tanto cilindros como válvulas. Entonces, por esa razón, la preparación del aire comprimido se considera una desventaja. Otra de las cosas también, otra desventaja que tiene la neumática es que el aire se comprime. Nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando estudiamos mecánica de fluidos, que los fluidos gaseosos se pueden comprimir, los fluidos líquidos no se pueden comprimir, ¿verdad? Bueno, se pueden comprimir cierta cantidad, pero depende de un parámetro que se llama módulo de elasticidad, pero para ello hay que aplicarle una infinidad de presión. Entonces, no es el caso este. Aquí el aire comprimido sí se puede comprimir. ¿Y en qué me afecta esto? Pues nosotros vimos, ¿verdad?, anteriormente, que las aplicaciones de la neumática son para fuerzas pequeñas. Nos vamos a dar cuenta que la máxima fuerza que se puede generar en neumática es de el orden de 30.000 newtons, aproximadamente 3 toneladas, condicionada a una presión máxima de 7 bares. ¿Por qué ya no se le puede seguir aumentando la presión al aire comprimido? Porque va a repercutir en la velocidad de los actuadores. La ventaja que tiene la neumática es que la velocidad de los actuadores es muy rápida. Sin embargo, si la neumática se quiere utilizar para precisión, no se puede porque sufre escalonamientos. O sea, no es una velocidad uniforme. Y ahora, si se sigue aumentando el aire comprimido, la presión del aire comprimido provoca escalonamientos. Entonces, en eso repercute. También la fuerza máxima, como ya dijimos, que puede generarse con neumática está condicionada a 3 toneladas con una presión máxima de 7 bares. 7 bares, si ustedes multiplican 7 por 14.7 les va a dar como 102.9, o sea, aproximadamente 103 psi es lo máximo. Bueno, otra de las desventajas muy evidente también es el escape. Nosotros hemos comentado que una vez que el aire comprimido realiza su trabajo, ese aire es desechado en la atmósfera. Pero cuando el aire sale a través de la válvula distribuidora provoca un ruido. Provoca ruido que es molesto, o sea,
Ustedes si tienen una máquina que tenga uno o dos actuadores, pues quizás no les parezca tan molesto. Pero si se van a una fábrica donde están ensamblando, ¿verdad? Están utilizando mucha herramienta neumático, forzosamente tiene uno que andar con orejeras. ¿Por qué? Porque el escape es muy fuerte del aire comprimido. Aunque en la actualidad, ¿verdad?, se están diseñando materiales insonorizantes para atenuar el ruido, aún así no deja de ser una desventaja. Y por último, el costo. También los sistemas neumáticos son de costo elevado. No se comparan lógicamente con los sistemas hidráulicos, pero sí no dejan de ser elevados. Entonces, como pueden ver, tiene muchas desventajas, pero aún así los sistemas hidráulicos son rentables. Por eso es que ustedes casi van a encontrar siempre en cualquier industria este tipo de técnica de mando. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver este último tema ya para terminar la unidad. Ahora sí vamos a comparar las diferencias que hay entre los circuitos hidráulicos y los circuitos neumáticos. De acuerdo a lo que hemos visto ya a lo largo de toda esta unidad y las aplicaciones por medio de los videos que les mostré, pues ya tenemos una idea bastante clara de las diferencias que pudiera haber entre los sistemas hidráulicos y neumáticos. Entonces, en primer lugar, el tipo de fluido. Sabemos que los sistemas hidráulicos utilizan un fluido como fluido de trabajo, generalmente un aceite derivado del petróleo, en tanto que los sistemas neumáticos utilizan aire comprimido. Esa es la primera gran diferencia. Ahora, la otra diferencia es la presión de operación. Nosotros vimos ahí en los videos que los sistemas hidráulicos pueden trabajar a 1000, 2500. Por ahí hablaban, ¿verdad?, cuando en uno de los videos que habla acerca de las aplicaciones de la hidráulica en la aviación, pues hablaba, ¿verdad?, que hay aviones modernos que necesitan utilizar hasta 300 bares. Si ustedes multiplican 300 por 14.7 les va a dar como 4400 psi, que es una presión muy grande. Sin embargo, ¿verdad?, la presión a la que trabajan los sistemas neumáticos es muy pequeña comparada con la de los hidráulicos. La presión de los neumáticos está entre 60 hasta 100. De ahí no pasa. Ahora, la fuerza de trabajo es otra de las diferencias tan grandes. Nosotros vimos que la fuerza que se pueden desarrollar, que se puede obtener con los sistemas hidráulicos es extremadamente grande. Hablamos del orden de cientos o miles de toneladas. No sé si recuerdan esta máquina que pasó ahí en uno de los videos, que se utilizaba para perforar túneles para presas hidroeléctricas. ¿Se acuerdan? El asidero eran las dos como mordazas que evitaba que girara la máquina dentro del túnel, que decía que proporcionaba una fuerza de 1.8, o sea, 1.800.000 kilogramos de fuerza. Y el otro cilindro, ¿verdad?, el otro actuador que iba empujando la cabeza del taladro, que era la que movía, la que iba rompiendo la piedra, proporcionaba una fuerza de 1.400.000 kilogramos. O sea, es una fuerza extremadamente grande. Y la neumática no, ¿verdad? La neumática vimos en las aplicaciones que se presentaron en los videos que la fuerza que desarrollan es pequeña. Si acaso ustedes van a ver por ahí en las plataformas para elevación de los carros, en los servicios de lavado, pues ahí tienen unas plataformas neumáticas, pero son cilindros muy grandes. Eso ya no resulta rentable. Pero la máxima fuerza está entre 3 toneladas, 4 toneladas cuando mucho, porque como no se puede seguir aumentando la presión del aire, los cilindros tienen que ser muy grandes. Entonces, la fuerza de trabajo entre ambos sistemas es algo muy notorio. Y por último, la velocidad de los actuadores. Aquí sí, ¿verdad?, la neumática se la lleva
de calle. La velocidad de los cilindros y motores hidráulicos es lenta, dice, comparada con los actuadores neumáticos. Por ejemplo, dice, el tiempo de carrera de avance o retroceso de un cilindro neumático se puede realizar en tan solo décimas de segundo. Son velocidades extremadamente grandes. En la unidad número 2 vamos a ver un cilindro que tiene esta característica que se llama cilindro de impacto, que tiene una carrera, ¿verdad? Una velocidad extremadamente grande. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, profe. Bueno, ¿qué otra diferencia podrían encontrar ustedes entre la neumática y la hidráulica, aparte de estas 4 que les mostré? El tamaño, profe. El tamaño. ¿Tamaño de qué? Ajá, de todo el sistema. Pero algo más técnico, así algo, hablando de magnitudes físicas. ¿Qué otra cosa? A ver quién dice yo. Bueno, les voy a decir otra. La precisión. ¿Cuál de las dos técnicas creen ustedes que sea más precisa, la neumática o la hidráulica? Quizás la neumática. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Carvajal? Yo digo que la hidráulica es más precisa, profe, ¿Por qué razón? por ser más lenta. Y allá Carvajal, ¿por qué dices que la neumática es más precisa? ¿Cuál sería la razón? Porque las presiones que manejan no son tan altas, así que quizás por no manejar magnitudes grandes no hay mucha diferencia en ser exacto. Uh-huh. ¿Alguien que tenga otra idea? Bueno, les pregunto algo. Vamos a suponer que si ustedes necesitan empujar sobre un gas o sobre un fluido, ¿dónde creen ustedes que vaya a haber una transmisión más precisa del movimiento? A ver, piénsenle. ¿Si puede preguntar otra vez, profe? ¿Dónde creen ustedes que se pueda transmitir una potencia de una manera más precisa cuando empujamos sobre aire o sobre un líquido? Sobre el líquido, profe. Sobre el líquido, ¿por qué razón? Porque el líquido no se comprime. Ándale, eso le iba a decir. Bueno, entonces la precisión que se tiene, ¿verdad?, es precisamente en los sistemas hidráulicos. La hidráulica es muy precisa. Ustedes pueden ver ahí en YouTube cómo hay ¿cómo se dice? Concursos de excavadoras donde sirven agarran la botella de vino con la mano, con la herramienta, y sirven la copa. O sea, es algo tan preciso, ¿verdad? Lógicamente, pues depende también del operador, pero la hidráulica es mucho más precisa que la neumática. La neumática no se utiliza para trabajos de precisión. Incluso cuando se tiene que hacer o se requiere una herramienta que sea neumática, se recurre a unidades neumático-hidráulicas, que son actuadores que comparten o combinan parte hidráulica y parte neumática, como vamos a ver en la unidad 3. Pero otra de las diferencias es la precisión, y ahí sí se la lleva la hidráulica. ¿Por qué la neumática no puede utilizarse como una técnica precisa? Porque como está trabajando con aire comprimido,
el aire comprimido, ¿verdad?, no genera una velocidad muy uniforme. La velocidad de los actuadores puede llevar cierto escalonamiento. En cambio, en la hidráulica no. Fíjense bien, cuando un líquido se confina, un líquido confinado es un líquido encerrado, hagan de cuenta que se comporta como un sólido. Entonces, en un sólido, ¿verdad?, pues tenemos mucha precisión de jalar o empujar. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan hasta ahorita? ¿Dudas? No, profe, ahora sí todo claro. Muy bien, entonces pues ya vamos a dejar aquí la primera unidad, ya gracias a Dios nos las echamos, ya si Dios quiere mañana empezamos ya con la segunda unidad. Lo único que falta ahorita es poner la fecha del examen, qué día van a querer el examen. Espero que hayan cumplido con sus tareas, su cuestionario, todo esto. Ya no me falta que ustedes me digan cuándo quieren el examen para yo programárselo ahí en la plataforma. El examen va a ser como el cuestionario de ayer, ahí en la plataforma. Ya ustedes cuando terminen el examen se van a dar cuenta de su calificación. ¿Qué fecha me dicen? Disculpe, ¿Qué fecha profe. regresamos, profe? ¿Mande? ¿Cuándo, en qué fecha regresamos? No sé, pues son 2 semanas, pero ¿para qué se van a ir? Váyanse ya tranquilitos ahorita. Puede ser el otro grupo lo va a tener el jueves. Ustedes no sé si lo quieran el El viernes. viernes. ¿Al viernes, profe? Viernes. ¿O jueves en la tarde? No sé. Ustedes El digan. viernes. En la hora de clase. Viernes a la hora de clase. El viernes, ¿a qué horas tenemos clases? Ya ni me acuerdo. Son 2 horas. A las 10. Ajá, pero el examen va a ser 1 hora nada más. Van a ser 25 preguntas de opción múltiple, así como el cuestionario que hicieron. Entonces, ustedes dicen, ¿a qué horas tenemos el viernes? A las 10. A las 10, entonces lo podemos poner de 10 a 11, ¿les parece bien? Sí, profe, está bien. Permítanme, déjenme anotarlo. Entonces, para programarlo, viernes de 10 a 11. Muy bien. Ok, pues entonces aquí la dejamos. Ya nada más estén pendientes por ahí. El examen va a ser 1 hora. Y ya mañana iniciamos, si Dios quiere, con la unidad número 2. Hasta mañana, profe. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.